Bienvenidos al estudio del segundo libro de Samuel. Hoy analizaremos el capítulo 6 versículo a versículo. David ha establecido su trono, ha establecido el reino en Jerusalén, ya tiene una capital y además ha eliminado a los enemigos, en este caso los filisteos, que eran pues bastante aguerridos y habían traído muchos problemas al pueblo de Israel. Los exterminó, así que David da un paso más y el siguiente paso que quiere dar es hacer de Jerusalén el centro religioso de todo Israel, pero falta algo muy importante. Y si recordamos, cuando Moisés construyó el tabernáculo, el arca del pacto era transportada o cubierta por medio de todos estos muebles, sobre estas cortinas y estas diferentes áreas que formaban parte del tabernáculo, porque la presencia de Dios estaba ahí y cada uno de estos, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, representaban o nos daban el mensaje que Dios nos quería dar para cada uno de nosotros respecto al plan de salvación. Y esa arca pues estaba perdida. Bueno, no estaba perdida, estaba escondida. ¿Y dónde la escondieron? Pues en un lugar de bosque. Y ese lugar boscoso se llamaba Kiriat Jearim. Así que David va a buscarla a donde la habían dejado después de una batalla, lo vamos a ver hoy. Y solo para recordar, esta era una caja cubierta de oro, en donde se había puesto las tablas de la ley que recibió Moisés, una vasija con maná y la vara de Aarón. Esta caja se llamaba el arca del pacto, de la alianza, que establecía pues precisamente lo que Dios había hecho con su pueblo, ¿no? Se había derramado sangre de un cordero y de esta manera Dios había sellado con sangre el pacto con su pueblo. Así que David hizo la provisión necesaria para traer este artefacto que representaba la gloria de Dios a Jerusalén. Entonces el título del tema de hoy es David trae el arca a Jerusalén. El bosquejo de hoy es el siguiente. Primera parte, vamos a ver el primer intento de traer el arca, de los versículos 1 al 11. Segunda parte, el segundo intento. El segundo intento de versículos 12 al 23. Pero primero vamos a orar. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra que es viva y eficaz. Estoy seguro que va a hablar mucho a nuestro corazón, así que te pedimos que te dediques este tiempo, que este tiempo sea algo muy especial. En el nombre de Jesús, amén. Bien, primera parte del primer intento. Y el primer intento tiene que ver con una intención de David. Vamos a leer primero los primeros 3 versículos de 2 de Samuel, capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Bien, la última mención que tenemos del arca es cuando regresó de los filisteos. Recordamos en 1 Samuel capítulo 4, donde Israel pierde esta batalla. Mueren los hijos del sumo sacerdote Elí y los filisteos se llevan el arca. Vimos también todo lo que pasó con el arca y en el capítulo 7 de 1 Samuel lo regresan, ¿no? Regresan el arca a través de este carro nuevo guiado por unas vacas y llega precisamente al territorio de Israel y permaneció en la casa de Abinadab. Es Abinadab que acabamos de leer, ¿no? Y estuvo ahí, bueno, al parecer cerca de 70 años, ¿no? David tenía un gran motivo para hacer hincapié de la presencia de Dios y tenía el deseo de su corazón de traer esta arca, ¿no? David se proponía que no solo Jerusalén fuera la capital como un centro civil, sino la capital religiosa, ¿no? Porque Dios había dicho en Deuteronomio 12 que Dios iba a escoger un lugar donde se iba a adorar. Y bueno, David deseaba que fuera Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba ahí el monte Sión y el monte Moria, donde Abraham había intentado sacrificar a Isaac, pero que Dios lo detuvo, ¿no? Conocemos esta historia de Génesis 22. Pero bien, antes de llevar a cabo este propósito, David consulta a los dirigentes de la nación. Y lo vamos a ver en 1 Crónicas 13, del 1 al 6. Entonces David tomó consejo con los capitantes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros,
porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Bien, David cita a 30,000 hombres, a 30,000 de los principales guerreros, ¿no? ¿Por qué? Porque quería hacer de esto una gran ocasión muy especial, con gran regocijo, con imponente ostentación. Y el pueblo aceptó esta invitación. El sumo sacerdote fue acompañado de este séquito de levitas, y David pues estaba muy emocionado de traer el arca, y fue a la casa de Abinadab y le puso una carreta nueva, tirada por bueyes, y iba acompañada, lo leímos en 2 Samuel capítulo 6, acompañada de los 2 hijos de Abinadab, Usa y Ahío. Pero va a acontecer algo. Vamos a leer de los versículos 4 al 8 de 2 Samuel capítulo 6. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Bien, los hombres de Israel seguían el arca con alabanza, con regocijo, con júbilo, con cantos, y la multitud estaba pues muy contenta, enardecida, y unían sus voces a esta melodía de instrumentos musicales, ¿no? Hace mucho que no se veía una escena así, era una escena de triunfo. Creo que podemos recordar estas danzas, estos cánticos cuando David venía de la guerra, ¿no? Con Saúl, que cantaban las mujeres sobre las hazañas de Saúl, sobre las hazañas de David, y prácticamente es una procesión solemne, llena de regocijo. Van serpenteando entre colinas, imagínate, serpenteando entre colinas y valles hacia la ciudad santa, ¿no? Hacia Jerusalén. Recordemos que Jerusalén está en un lugar alto, así que tienen que ir caminando o rodeando montes e ir ascendiendo poco a poco. Y cuando llegan a la era de Nacón ocurre algo muy interesante. Una era, ¿qué es una era? Bueno, una era es un espacio limpio y firme de terreno de forma circular, con un muro de piedra que lo rodea. Y es aquí donde se trilla el trigo, ¿no? Se situaba en zonas donde había mucho aire, zonas ventosas, donde se aventaba la espiga al aire. Así el aire pasaba y se llevaba la paja y caía el grano ya limpio, ¿no? En Primera de Crónicas tenemos esta misma historia, solo que se menciona la era de Kidón, no la de Nacón. No hay ninguna discrepancia porque las eras por lo general, al querer aprovechar el aire o esta zona ventosa, pues por lo general había 2 o 3 en un mismo lugar, así que un escritor haya mencionado una y otro escritor otra, no hay algún error, simplemente se está escribiendo pues algo que es muy natural, ¿no? 2 o 3 eras en un mismo lugar. La suerte de Usa es muy trágica, ¿no? Vemos que su hermano iba adelante, Usa por lo que entendemos iba detrás cuidando el arca, y vemos que los bueyes iban tropezando y Usa extiende la mano y toca el arca, ¿no? Y en ese momento vino un castigo divino, ¿no? ¿Por qué vino el castigo divino? Por una violación a un mandato muy explícito, y es que por medio de Moisés se habían dado instrucciones específicas sobre cómo transportar cualquier mueble del tabernáculo. A la tribu de Leví habían 3 familias principales, ¿no? Tenemos los hijos de Coat, de Gerson y Merari. Los hijos de Gerson se encargaban de transportar las cortinas y las cuerdas, todo lo que fuera relacionado a cortinas y cuerdas, ellos, y las estacas, bueno, ellos se encargaban de ello. Los hijos de Merari se encargaban de transportar las barras, columnas y sus bases, ¿no? Todo lo que eran estos postes para el atrio, para el tabernáculo, pues ellos eran los encargados. Y los hijos de Coat llevaban los muebles del santuario. Pero Dios había dado instrucciones. Vamos a leer número 4 del 17 al 20. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto:
Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Entonces tenemos que los hijos de Aarón, toda la familia de Aarón, iban a cubrir primero todos estos muebles. Y cuando acaban de hacer, entonces había otra instrucción. Números 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de la reunión. Entonces tenemos que los hijos de Aarón cubrían los muebles y entonces venían con estas varas especiales de Coat para insertar en los anillos de cada mueble para poder transportarlas, ¿no? De esta manera no tocaban ninguna cosa santa. Pero es que Usa era coatita, hay que recalcar esto. La familia de Abinadab, Usa y Ahío eran coatitas, eran de la familia de los coatitas. Sin embargo, estas instrucciones no solo tenían prohibido tocar, es decir, no las ponían ni ver, porque iban a morir. De hecho, esa fue la instrucción que acabamos de leer en Números 4, ¿no? Que las cubran los hijos de Aarón para que no las vean y mueran. Es decir, muchos dicen, ¿por qué si la tocó murió? Bueno, es que la instrucción de Dios es que ni las vean. Usa lo tocó y murió. Ahora, ¿por qué usaron carros nuevos? Eso es lo que muchos preguntan, ¿no? Y es que, bueno, a la familia de Gerson y Merari sí se les dieron carros. Número 7 al 9 nos dice, 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gerson conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Entonces eran órdenes muy específicas y David y su pueblo se habían congregado para una obra pues muy sagrada, una intención santa, pero debían de hacerlo a la manera de Dios, ¿no? Y es algo muy importante. Los filisteos no conocían la ley de Dios. De hecho, ellos tocaban el arca, ellos la cargaron con sus manos, pero no murieron. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron instrucción. Ellos pusieron el arca en un carro nuevo guiados por vacas. ¿Y por qué no perecieron? Porque Dios no les había dado una instrucción específica. Al pueblo de Israel sí. Y es por eso que Dios ejecuta el juicio sobre su pueblo. Sigamos leyendo. Versículos 9 al 11. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la casa de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. David puso en tela de juicio pues su intención de traer el arca. Recuerdan que habló con los ancianos y dijo: si Dios quiere y ustedes están de acuerdo, vamos a hacer esto. Y Dios había hablado. Entonces David se preguntaba por qué había Dios mandado este terrible castigo, por qué esta escena de alegría, gozo, había sido transformada en dolor y luto. Y creyendo que el arca era peligrosa, decidió dejarla donde estaba, y pues estaba muy cerca de la casa de Obed-edom. Y vemos que Obed-edom tuvo una gran bendición, porque Dios quería que el arca fuera una bendición para Israel y no una maldición. Claro, hay que obedecer. Podemos decir que el juicio de Dios vino por la desobediencia del hombre. Y qué lección espiritual tenemos de aquí, ¿no? Porque por un hombre entró el pecado, ¿no? Por la desobediencia de un hombre. Pero también por la santidad de un hombre, por la justicia del hombre, todos podemos ser salvos. Sigamos con la segunda parte. El segundo intento. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. La reprensión divina de David pues hizo que David leyera lo que Dios había establecido, ¿no? Si David quería que el centro de adoración fuera Jerusalén, pues debía de seguir todo lo que Dios había dejado por escrito. Y esto es algo que Deuteronomio 17 nos lo explica. Versículos 18 al 20. Y cuando se siente sobre su trono del reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos de medio de Israel. Así que David pues se puso a leer y al cabo de 3 meses inicia los esfuerzos para traer de nuevo el arca. Qué enorme diferencia, ¿no? David buscando la palabra de Dios y obedeciendo. Claro, muchos buscan la palabra de Dios y cuando la leen dicen: esto es cosa dura, ¿no? Cosa dura es y no obedecen, ¿no?
Bueno, si vamos a buscar la palabra de Dios, pues que sea para obedecer, como David. Y con cuidado reverente llevó el arca a Jerusalén. Regresemos a 2 Samuel, capítulo 6, versículos 13 al 16. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Habían dado 6 pasos estos hombres cargando en sus hombros el arca de Dios, y David hizo un sacrificio, ¿no? Un sacrificio para que Dios aceptara y perdonara cualquier ofensa, para evitar también un juicio como el que había ocurrido con Usa, y comenzó esta procesión. Esta procesión llena de regocijo, de cánticos y de danzas. David se quitó sus ropas reales, y junto con la música de arpas, cornetas, trompetas y címbalos, se fusionaron con los cantos del pueblo. ¿Te imaginas esa escena? Y David se alegró de traer el arca de Jehová a Jerusalén de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, hay que recordar que estas danzas es algo muy cultural de este pueblo, y David no danzó en el templo, ¿no? David danzó en esta procesión, David se alegró, cantó. Es algo muy natural de estos pueblos, no solo de Israel, sino del oriente, danzar y cantar, pero no lo hizo nunca en el templo. Bien, lleguemos a Jerusalén y leamos los versículos 17 al 18. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Todas las tribus habían venido, todos participaron del servicio. Y al terminar, pues David les dio de comer. Les dio de comer y hubo un gran banquete, ¿no? La generosidad de dar comida, alimentos, agua para el refrigerio, pues eran muy comunes también, es parte de la cultura. Pero sin embargo, esta era una ocasión muy especial, porque el arca, la presencia de Dios, estaba en casa. Y bueno, ahora ya que el pueblo se ha ido, pues David regresa a su casa y se encuentra pues con su esposa Mical, ¿no? Mical, la hija de Saúl. Versículos 20 al 23. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Bien, después de este gran día de júbilo, de alabanza, llega a su casa David y quiere llevar esta bendición pues a toda su familia. Queriendo bendecir a su familia, entra a su casa, pero se encuentra con amargas palabras. Y las palabras de Mical, las acabamos de leer, no expresan una molestia o menosprecio por la danza de David. En ningún momento le menosprecia por la danza. Le menosprecia porque se vistió como un cualquiera, es decir, que se rebajó, se quitó estas ropas reales y se vistió como un levita común, como un adorador. Y es por eso que le hace el reproche. Es este específico reproche lo que a David le molesta. Y David le dice: «Un momento, Dios me ha puesto a mí por rey». Y hasta le echa en cara, le dice: «Es por esa razón con la que tú estás actuando de orgullo que Dios destituyó a tu padre y me eligió a mí sobre tu casa». Wow, impresionante las palabras de David. David reconoce en primer lugar que es Dios quien lo ha puesto ahí, que es Dios quien lo ha llevado ahí, y que no es el pueblo de David. Dice: «Soy un gobernador de su pueblo». Es el pueblo de Dios, no es mi pueblo. Y por eso dice: «Y danzaré», es decir, voy a estar en comunión con el pueblo, voy a hacerme uno con el pueblo, porque yo también soy del pueblo de Dios. ¿Quién es? Yo soy solo un gobernante, Él es el verdadero rey. Y esto es la verdadera humildad que debemos de tener, reconocer quién es Dios y reconocer quiénes somos nosotros. Dios se había agradado del proceder de David,
pero ahora Mical adoptaba la misma actitud arrogante que tuvo su padre Saúl. Mical nos dice el último versículo que nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, y esto hay muchas interpretaciones. Muchos creen que Dios castigó a Mical por este incidente, pero esta interpretación es la menos probable. Que Dios haya castigado por estas palabras no hace sentido. Lo que hace más sentido es que David, después de este incidente, no tuvo relaciones maritales con ella nunca más. Pero la más poderosa interpretación, y que creo que es la correcta, es que a pesar de que si David hubiera tenido o no tenido relaciones con Mical, Dios no permitió en su soberanía que Mical tuviera un hijo. ¿Por qué? Porque hubiera sido un gran problema. ¿Te imaginas un hijo de Mical, de David? Ese niño, su abuelo, iba a ser el rey Saúl. Su padre sería el rey David. Cuando David muriera, ese niño sería un excelente candidato para tomar el reino. Y Dios le había quitado el reino a Saúl. Así que Dios ya tenía un plan, que el hijo de David, Salomón, iba a ser el siguiente sucesor. Con estas palabras de que Mical nunca más tuvo hijos, también se nos asegura que el reino de David iba a permanecer, que no se iba a levantar ningún otro descendiente de la casa de Saúl. En este capítulo, ¿qué aprendimos? 3 cosas. Número 1, hay cosas que Dios ha declarado santas y que ningún hombre debería tocarlas. Número 2, la obediencia trae la bendición de Dios. Número 3, la humildad es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y quiero en estos 5 minutos hablar rápidamente de estas 3 enseñanzas para que quede en nuestro corazón. Número 1, hay cosas que Dios ha declarado que son santas y ningún hombre debería tocarlas. Y es que Dios es santo, 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 santo. Y el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto fue declarado santo y ningún hombre podía tocarlo, ¿no? Solo Dios se lo permitió a Aarón y a sus hijos. Pero, ¿qué otras cosas ha declarado Dios como santas? Bueno, Génesis 2, 2 al 3. Y acabó Dios en el día de reposo, el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y es que el sábado ha sido declarado como santo, pero es algo intangible. ¿Tú puedes tocar el día sábado? No. ¿Cómo podemos saber si estamos tocando algo santo? Y cómo saber evitar tocar algo para que no nos pase como lo de Usa, ¿no? Bueno, pues la Biblia nos da la respuesta. Isaías 53, 13, 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Menciona 3 cosas. Evitar hacer tu voluntad en el día sábado, no andes en tus propios caminos, y no hables tus propias palabras. El sábado debe ser un deleite. Usa murió por tocar un objeto santo. Dios es misericordioso y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Enseñanza 2, la obediencia trae bendición. De hecho, lo acabamos de leer en Isaías. Si no hacemos esto, entonces Dios dice, te haré subir, versículo 14, te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, ¿con qué, dice el salmista, con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. ¿Y dónde hay que guardar esa palabra? Pues Salmos 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es el propósito de guardar su palabra? Para no pecar contra Dios. Y es que cuando David no buscó las instrucciones de Dios, pues hubo un juicio divino, hubo un castigo. Cuando David buscó las instrucciones de Dios, entonces hubo regocijo, hubo alegría, hubo bendición. En su primer intento no hizo caso al consejo de Dios. Usa pecó contra Dios y murió. No basta con leer, no basta con estudiar. Tenemos que guardar su palabra, ¿para qué? Para no pecar contra Él, para no hacer esas cosas y para hacer pues otras cosas que también su palabra nos dice. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a leer? ¿Para qué vamos a meditar? Para guardar. Y no solo para guardar,
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos la obediencia y la bendición. Y por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. ¿Y cómo nos vamos a limpiar? Pues con guardar su palabra. ¿En dónde vamos a guardar su palabra? En nuestro corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra él. Punto 3. La humildad es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. David se vistió como un levita común, como un adorador del pueblo, uno más, y se unió en alabanza con el pueblo. Reconoció que fue Dios quien lo había puesto para ser el rey sobre Israel. No era el pueblo de David, era el pueblo de Dios. Y necesitamos conocer más a Dios, y cada vez que conozcamos más y más de Dios, entonces vamos a conocer más y más de nosotros. Filipenses 2:5-8 nos dice: pues haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuál es el sentir que debemos tener? Pues el que hubo también en Cristo. ¿Y cuál es lo que hubo en Cristo? Que siendo Dios, no se consideró, no se aferró a que era Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Y eso es lo que debemos hacer tú y yo: tomar la forma de siervo, ser siervos de Dios. Y no solo eso, que en esta condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Y cómo se humilló a sí mismo? Pues haciéndose obediente. Y Cristo fue obediente a toda la instrucción dada por el Padre. Así como Mical menospreció a David por ser uno como el pueblo, uno más con el pueblo, pues hay hoy en día hay muchos que menosprecian a Cristo porque siendo Dios se hizo hombre. Lo menosprecian. Y así como el útero de Mical se cerró y no tuvo más hijos, tenemos nosotros una esperanza. Porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Mical no tuvo hijos, pero todo aquel que cree en que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Somos hijos de Dios. 1 Juan 5:1-3, lo voy a leer con la Nueva Versión Internacional. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Si amamos a Dios, vamos a amar a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos. Sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios. Si tú te has preguntado ¿en qué consiste el amor de Dios? Aquí está: en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Así que aquí está la receta. ¿Dices que amas a Dios? Pues guarda sus mandamientos. No guardamos sus mandamientos para la salvación, eso es otra cosa. Demostramos el amor a Dios guardando sus mandamientos. Así que cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos ha hablado, porque tu palabra ha penetrado lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que podamos abrir nuestra mente para recibir tu palabra cada día, con el objetivo de guardarla y obedecer conforme a todo lo que en ella está escrito. Señor, ayúdanos, porque aún tenemos este cuerpo, ¿no?, que busca otras cosas, que pide otras cosas. Pero Señor, en nuestra oración te pedimos sabiduría, te pedimos ser llenos de tu palabra para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.